Pensemos en esto un momento. Desde que el mundo es mundo, todos necesitamos un lugar donde sentirnos seguros, un refugio. Pero, ¿qué es lo que transforma 4 paredes en un verdadero hogar? Hoy vamos a meternos de lleno a entender qué significa la vivienda social en Colombia. Un tema que, créanme, va mucho más allá de ladrillos y cemento. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para que una casa sea considerada digna? Claramente no es solo tener un techo sobre la cabeza, ¿cierto? Se trata de tener seguridad, de contar con servicios básicos, de tener un espacio donde una familia pueda crecer y desarrollarse de verdad. Bueno, y es justo aquí donde llegamos al corazón del problema en Colombia. Existe una brecha, una distancia enorme entre ese ideal de un hogar digno y la cruda realidad que enfrentan millones de personas todos los días. Y ojo a esto que es clave. En Colombia, tener una vivienda digna no es un lujo ni una aspiración, es un derecho. Está escrito en la Constitución. El Estado, en teoría, tiene la obligación de que esto se cumpla. Es una declaración muy poderosa, sobre todo si la comparamos con los datos que vamos a ver ahora. Y aquí es donde los números hablan. Según el DANE, para 2021, el 31% de los hogares del país estaba en déficit habitacional. Pensemos lo que eso significa, casi 1 de cada 3 hogares. Este dato, por sí solo, nos muestra el tamaño del reto que hay para cumplir esa promesa de la Constitución. Pero a ver, ¿qué quiere decir exactamente ese 31%? El déficit se parte en dos. Por un lado, está el cuantitativo. Eso es fácil. Faltan casas. Punto. No hay suficientes para todo el mundo. Pero fíjense en el otro, el cualitativo. Esa es la mayor parte del problema. Y esto nos dice algo importantísimo. El gran desafío en Colombia no es solo construir más, sino mejorar la calidad de vida en las casas que ya existen. Ahora, para entender bien la dimensión de esto, tenemos que saber que este no es un problema que apareció ayer. Para nada. La lucha por tener una vivienda adecuada es una constante en la historia de las ciudades. Si echamos un vistazo al pasado, desde esos primeros edificios de apartamentos en la antigua Roma, las Insulae, hasta los barrios obreros superpoblados de la Revolución Industrial, el patrón se repite. Siempre ha habido una tensión entre la necesidad de darle casa a muchísima gente y la búsqueda de condiciones de vida aceptables. Es una pelea que sigue hasta hoy. Y para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, imagínense esto. Durante la Revolución Industrial, era normal que 9 personas vivieran juntas en un espacio de 28 metros cuadrados. Eso es como un garaje pequeño. Este nivel de hacinamiento era tan brutal que obviamente obligó a que se empezaran a pensar las primeras grandes reformas de vivienda. Muy bien, ya vimos el contexto histórico. Ahora sí, volvamos al presente y veamos cómo Colombia le está haciendo frente a este desafío con sus políticas actuales. La principal herramienta del gobierno se conoce como Vivienda de Interés Social, o BIS. El concepto es bastante directo. Se trata de viviendas que deben cumplir unos estándares mínimos de calidad y que están pensadas específicamente para las familias con menores ingresos. Y para ponerle números a la cosa, el precio máximo de una de estas viviendas BIS se calcula con base en el salario mínimo. Para el año 2025, el tope es de 135 salarios mínimos, que son un poco más de 192 millones de pesos. Esto, claro, define quiénes pueden acceder al programa. Pero eso no es todo. Dentro de las BIS hay una categoría todavía más específica, la VIP, o Vivienda de Interés Prioritario. Como su nombre lo indica, esta va dirigida a los hogares que están en una situación de vulnerabilidad todavía mayor. Aquí, lógicamente, el precio tope es más bajo, 90 salarios mínimos, que para 2025 serían unos 128 millones de pesos. Esta estructura de 2 niveles, BIS y BIP, lo que busca es que las ayudas se puedan enfocar mejor según el nivel de necesidad de cada familia. Ok, entonces, sobre el papel suena bien. Tenemos el plan, las herramientas, pero la gran pregunta es, ¿y esto cómo funciona en la vida real? Vamos a analizar qué está pasando hoy en día. Arranquemos por lo bueno, por las fortalezas. Primero, hay que decir que Colombia tiene un marco legal bastante sólido y claro en este tema. Además, existen programas concretos como el famoso Mi Casa Ya, que ayudan a la gente a financiar su casa. Y sí, es un hecho que estas políticas han logrado que se construyan más viviendas sociales. Ahora, ¿dónde se puede mejorar? Pues hay grandes oportunidades. Por ejemplo, se podría usar mucho más la tecnología para construir más rápido, más barato y de mejor calidad. También, una mayor colaboración entre el gobierno y las empresas privadas podría acelerar todo. Y algo fundamental, de nada sirve un barrio nuevo si no hay cómo llegar. Invertir en calles, en transporte público, en parques, eso lo cambia todo. Pero claro, no todo es color de rosa. También hay debilidades.
Y son serias. La primera es la que ya vimos. A pesar de los esfuerzos, el déficit sigue siendo gigante. Otro problemón es que el suelo bien ubicado en las ciudades es carísimo, y eso empuja a estos proyectos a las afueras. A eso hay que sumarle que a veces la calidad de la construcción deja mucho que desear. Y por último, un tema de fondo. Muchísima gente trabaja en la informalidad, y así, ¿qué banco le va a prestar plata? Y finalmente están las amenazas. Esas cosas que vienen de afuera pero que pueden tumbar todo el esfuerzo. Los precios del suelo y de los materiales de construcción no paran de subir. Existe el riesgo real de crear guetos, barrios desconectados de la ciudad que terminan generando más segregación. Y por supuesto, la estabilidad económica y política es clave. Un cambio brusco puede dejar estos programas en el aire. Al final del día todo se resume en una cosa. El gran objetivo es cerrar esa brecha entre el derecho que está escrito en papel y la realidad que viven millones. La meta no puede ser nunca solo entregar llaves. Se trata de construir las bases para que la gente pueda tener una vida realmente digna. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Más allá de los números, de las leyes y los subsidios, ¿cómo se logra diseñar una casa que de verdad funcione en su entorno? Una que piense en el clima del lugar, que respete la cultura de la gente que va a vivir ahí y que, sobre todo, ayude a que los vecinos se conviertan en una verdadera comunidad. Ahí está el verdadero desafío.